¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. El presidente López Obrador se lanza contra el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE, y lo acusa de querer censurarlo durante el periodo electoral de este 2021. Mientras que Lorenzo Córdoba dice que solamente se atiene a lo que dicta la Constitución al señalar que se debe suspender la transmisión íntegra y en directo de sus conferencias mañaneras. Veremos qué opinan las y los panelistas de esta noche, a ver si es censura o a ver si tiene la razón el INE. Guanajuato, el estado de Guanajuato se ha convertido en uno de los estados con mayores índices de violencia en todo el país. Hoy el presidente se refirió a la situación de jóvenes abandonados por las autoridades como una de las causas de este grave problema. ¿Tiene razón? ¿Cómo podrán reducirse los índices de homicidios e inseguridad en el estado gobernado por el Partido Acción Nacional? Y Donald Trump ya es oficialmente el único presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político 2 veces durante su mandato. Mandato al que, por cierto, solamente le quedan 6 días. Esta noche seguimos analizando el inédito final de una presidencia estadounidense y la antesala del cambio de gobierno allá en Washington, D.C. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. En las conferencias de prensa que cada mañana ofrece el presidente López Obrador, hay de todo. Información oficial sobre los temas que el Ejecutivo Federal considera esenciales, a veces canciones o fragmentos de caricaturas como esta mañana, cuando el presidente nos sorprendió proyectando a Benito Bodoque. Según el mandatario federal, estas conferencias son diálogos abiertos y circulares, pero el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que son propaganda gubernamental y que su transmisión en directo debe suspenderse en cuanto arranquen las campañas por las elecciones intermedias, es decir, de abril a junio. Veamos el contexto. El presidente López Obrador reiteró que sus conferencias son información y no propaganda porque no hace ningún llamado a votar ni de manera directa ni de forma simulada. El fin de semana, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que las conferencias deberán dejar de transmitirse en tiempo real y de manera íntegra a partir del 4 de abril y hasta el 6 de junio. El funcionario dijo que en las conferencias se promueven los logros del gobierno, lo que constituye propaganda. El mandatario federal rechazó este señalamiento y dijo que acudirá a instancias judiciales en caso de que las autoridades electorales suspendan la transmisión de sus conferencias. Sería un acto de censura. Córdoba dice que esta medida se basa en el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe a servidores públicos influir en las campañas electorales. El año pasado, el Consejo General del INE acordó que la transmisión de las conferencias se suspendiera en Hidalgo y Coahuila, donde se realizaron elecciones locales, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó modificar este acuerdo. En 2019, sí se suspendieron las conferencias en 6 entidades. En una resolución emitida en noviembre de ese año, el Tribunal Electoral apuntó que la transmisión ininterrumpida de la conferencia ponía en riesgo la protección de la equidad en la competencia electoral. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Solucionando inclemencias técnicas, pero presente y con información y opinión. Bienvenida. Como cada martes y jueves también, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Bien, buenas tardes, Genaro. Buenas tardes, compañeros. Nos estamos grabando en la tarde, pero tú sabes que este programa sale en la noche, entonces buenas noches a toda la gente. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todas y todos. Y ya lo conoces también, amigo de este espacio, Jorge Peniche, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Genaro, muy bien, un saludo a todas y todos. Bienvenido. Bueno, tema del que vamos a hablar seguramente a lo largo de, yo diría, toda la primavera, esta idea que tiene el consejero presidente del INE de que las conferencias mañaneras pueden en algunos momentos convertirse en propaganda gubernamental, pueden convertirse en propaganda electoral, por lo tanto, por un lado, y por el otro el presidente López Obrador, quien este año dice que lo quieren censurar, que lo quieren sacar del aire y que mandaría o sería, digamos, a litigio al Poder Judicial para resolver entre esta diferencia que hay entre el INE
y entre el presidente López Obrador. El año pasado, por cierto, el presidente dijo sí, y en el periodo electoral dejaron de transmitirse sus conferencias en algunos estados en donde había elecciones, pero este año no. ¿Cómo lo ves? A ver, empiezo con un punto de los compañeros con el corazón en la 4T. Empiezo contigo, Alejandro. ¿Es censura, como dice el presidente, o es lo que dicta la Constitución, como dice Lorenzo Córdoba? Bueno, definitivamente no es lo que dicta la Constitución. En democracia suele ocurrir que hay valores, todos legítimos, que pueden entrar en tensión. En este caso vemos el valor de el derecho a una equidad en las condiciones de contienda, que no haya un uso indebido de recursos públicos, frente a los derechos de libertad de expresión, pero también el de la libertad, el derecho de las audiencias a recibir información de primera fuente. Y estos derechos que están en tensión podrían ser armonizables si el debate estribara en qué se puede y qué no se puede hacer durante las conferencias mañaneras en periodo electoral. Pero lejos de ello, el consejero presidente del INE quiere conducir esta discusión a el apagón total, a silenciar durante estos meses la transmisión íntegra de las conferencias de prensa. Y aquí yo creo que es una falacia la interpretación de lo que dice la Constitución, porque efectivamente está prohibida durante tiempos de campaña la propaganda gubernamental, producto de la espotiza que nos metió Vicente Fox en 2006. Pero esto no tiene nada que ver. La operación del INE es equiparar las conferencias mañaneras, un ejercicio de rendición de cuentas en los que se interpela al presidente, que puede haber un diálogo con los medios de comunicación, con propaganda gubernamental, y yo creo que ahí está totalmente equivocado y es insostenible, por tanto, la razón o la argumentación del INE. Yo creo que el valor de las mañaneras es que los ciudadanos podemos acceder a fuentes primarias de información sin intermediarios, es decir, sin medios que editorializan naturalmente, que filtran las noticias y que en casos graves llegan a tergiversarlas o a manipular informativamente. Y en las mañaneras se vierten datos y diagnósticos de interés público porque son datos que utiliza el gobierno para la toma de decisiones y para la instrumentación de políticas públicas. Y para millones de mexicanos las mañaneras es una de sus principales fuentes de información que ahora el INE quiere privarlos de ese derecho, de ese acceso durante un par de meses. Yo creo que sí hay que cuestionar al árbitro, sobre todo a los consejeros presidentes que emanan del Pacto por México, los consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba, pero no todos, porque también hay que decir que hay discrepancias en el Consejo General y, por ejemplo, el consejero Quip Espadas está en contra de limitar las mañaneras. Sí. Pero sí hay que cuestionarlos por este afán protagónico, por esto de subirse al ring político y comprometer su imparcialidad. Hay que cuidar al INE, no hay que dilapidar su capital institucional, es una institución muy importante para la democracia en México y hoy el mayor peligro del INE viene desde adentro. Bien. De consejeros que no se comportan parcialmente, sino que se comportan como militantes de la oposición. Bien. Una pregunta. Dices, son lugares en donde se informa del interés público, de fuentes primarias y demás. Habría más bien que medir qué sí se puede y qué no se puede. ¿Y tú crees que el presidente aconsejaría, o digamos que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, si le mandara los lineamientos al presidente López Obrador, el presidente López Obrador diría, bueno, ok, hago esto? Sí, porque la intención no es cargar los dados, no es hacer proselitismo a favor o en contra de algún partido. Yo creo que esa sería una sana convivencia, entender que puede haber casos que pongan en riesgo el uso de espacios públicos mediáticos, pero que se puede reglamentar durante 3 meses y todos de buena fe acatar esas reglas. A ver, contrapunto, Jorge, ¿cómo ves lo que menciona Alejandro? ¿Estás de acuerdo con él? La visión del presidente es entonces censura. Dice Alejandro que realmente pues, no está en la Constitución y que por lo tanto el INE, un INE mayoritariamente del Pacto por México, con consejeros que salieron del Pacto por México, pues quieren censurar al presidente. Yo coincido parcialmente con Alejandro, ¿no? Y celebro la aproximación basada en qué está en juego o de qué trata la mañanera, ¿no? Porque hemos visto aproximaciones que se centran en la mañanera es el ejercicio informativo del siglo, no creo que sea, me parece muy mala calidad, pero hay quien señala que la mañanera es el púlpito presidencial donde el presidente ataca a sus opositores y no hace otra cosa que atacar a sus opositores y no informar, ¿no? Creo que es un punto medio donde estamos parados y por eso celebro que la discusión se base en dónde debería estar la limitación del contenido, que al final del día así debe desplegarse un análisis de libertad de expresión bajo la vertiente de las audiencias y el derecho a recibir información, ¿no? Estaba checando datos y justamente la mañanera ha rebasado a todos los noticieros en Facebook y en YouTube en temas de visualización en 3 o 4 veces. Es decir, es un ejercicio que ha sido revolucionario en ese sentido y ahí Jesús Cuevas debería llevarse un aplauso gigantesco. Ahora, no creo que sea
Luis Ramírez, perdón. El ejercicio, no creo que sea el ejercicio informativo más importante del siglo. Me parece que muchas veces sí es utilizado para señalar a personas con las cuales el presidente no está de acuerdo. Y ahí creo que está el tema fundamental, ¿no? El presidente parte de una premisa en la cual él podría ser censurado. Él habla de su derecho a defender su proyecto, la libertad de expresión, etcétera. Y ahí sí me parece donde radica el problema fundamental. Porque al final del día, él mejor que nadie lo sabe. Y no quiero decir que el presidente como persona no tenga derecho a la libertad de expresión, pero el presidente debe asumirse como autoridad y no como opositor que se está manifestando en el Zócalo. Las palabras que dice pesan, la discusión que hay en el mercado de ideas pesa, y el presidente, creo, y ahí sí coincidió con Alejandro, debería entender un poco que sí debe haber una limitación a este ejercicio, por más democrático, bien intencionado, no creo que bien intencionado, pero que hay, ¿no? Entonces creo que el punto importante que hizo mal el INE es, pues sí, subirse al ring político a decir, estás fuera 6 meses. Me parece que eso sí es un exceso y que además no es lo que necesariamente dice la determinación del Tribunal Electoral sobre el contenido de las mañaneras. Mira, qué bueno que hay aquí, más que punto y contrapunto, hay como más coincidencias, porque ahora vamos a escuchar un contrapunto. Estoy seguro que Ana Villagrán tiene el contrapunto a lo que acaban de mencionar los dos compañeros de la mesa. A ver, adelante, Ana, ¿es censura, no es censura? Muchas gracias, sí. Es que no, pedirle al presidente, que es el máximo mandatario de esta nación, que cumpla la ley, no es censura. El presidente no es cualquier mexicano. El presidente nos representa a todas y todos los mexicanos, hayamos votado o no por él. Entonces, que ahorita Alejandro dice que el INE es el que tiene que ser imparcial, el que tendría que ser imparcial es López Obrador, porque su contienda se terminó el día que ganó, el 1 de junio del 2018. Estamos en el 2021 y nos estamos enfrentando a un proceso electoral que por todos lados se ve complejísimo. Y si el primer mandatario prefiere seguir lanzando mensajes de odio, como lo hace toda la mañanera contra todos sus adversarios, francamente yo creo que no está al nivel de la democracia nacional y mucho menos está al nivel de la responsabilidad de un mandatario nacional. Ahorita escuchaba a mis compañeros y dicen, lo que pasa es que no es propaganda electoral, no son mensajes electorales. La mayoría del discurso construido desde la mañanera son mensajes a favor de la Cuarta Transformación. Es publicidad gubernamental, lo que se puede traducir en publicidad política, que se llama propaganda, y eso sí viene prohibido en la Constitución. El INE está cumpliendo con su trabajo, y esto lo haría fuera un gobierno del PAN, fuera un gobierno del PRI o fuera un gobierno de Morena. Tienen que dejar de victimizarse y tienen que entender que no pueden estar violando las leyes solo porque en este momento, gracias a todos los errores que han cometido, se sienten amenazados. Lo que el INE está planteando es cancha pareja, los programas sociales no se condicionan con fines electorales. Que no se condicionarán como sí lo están haciendo cuando las mañaneras hablaban de lo de Tabasco y los apoyos, y ahorita todos los apoyos COVID, y ahora están presumiendo la vacuna. Díganme si eso no tiene un fin electoral. Autoridades deben ser neutrales, y el presidente no ha entendido que él es un servidor público. Él ya no es un mexicano más, él es un servidor público, y todos los que tenemos un cargo tenemos que ser responsables al respecto. Se prohíben los actos anticipados de campaña. El presidente continuamente está mencionando a aquellos personajes honorables de la Cuarta Transformación que llegaron a salvarnos. Si desde la mañanera los está impulsando, no, esto se tiene que suspender. Bien. El INE no está diciendo al presidente que no las puede llevar a cabo. Lo que le está diciendo es que no se pueden transmitir en tiempo real ni se pueden transmitir completas, como ya ocurrió en los estados. Bien. El presidente podría ser responsable y quedarse calladito, aunque le cueste mucho trabajo, 2 o 3 meses, y después continuar con este ejercicio. Bien. Que podemos tener malas opiniones. Hoy tenemos bien poquito tiempo de programa. De hecho, les pido por favor que cuando empiece a decir bien, concluyan, porque tenemos muchos comerciales. De hecho, ya nos comimos el tiempo de este bloque. Voy a agarrar 1 minuto y medio extra para veloz, porque si no nos va a dar tiempo de escucharla. Dice nuestro compañero Eder Guevara, por cierto, les dejo la prueba de que Lorenzo Córdoba presentó para demostrar que la mañanera es usada por el tirano de López Obrador para posicionar candidatos. Hoy habló de Benito Bodoque en la mañana, y ya en la tarde Benito Bodoque se estaba registrando. Obviamente Eder lo hace, digamos, en un tono irónico, criticando a quienes dicen que se usa para posicionar candidatos, como acaba de decir ahorita, por ejemplo, Ana, ¿no? Contrapunto veloz, ¿se debería el presidente de quedar callado estos meses o no?
No puedes empezar diciendo que el presidente es el representante de todos los mexicanos y después decir que la vacuna es propaganda para un partido político. Creo que claramente el punto se hizo ahí y agradezco a Ana por haberlo dicho. Evidentemente las cosas que dice el presidente representa lo que está pasando en el país y lo que está haciendo la administración federal, lo que se está haciendo desde la presidencia, sin color, sin partido y sin nada. Y esta no es solamente mi opinión, efectivamente es la opinión del consejero que mencionaba el compañero Alejandro hace un rato, el consejero que se apellida Espadas. Y él decía, bueno, si se habla de todo en la mañanera, absolutamente de todo, ¿por qué pensaríamos que eso es propaganda electoral? Y además pensar que el presidente habla 2 horas todos los días, un poco más, un poco menos, pues puede ser un desgaste natural para su propio partido también. No podemos pensar que todo lo que pasa es positivo, y a mí me parece que es un criterio clave, porque además esto no se trata de un acuerdo todavía. O sea, Lorenzo Córdoba se ha adelantado, como lo ha hecho en muchos temas, a dar declaraciones porque le está gustando estar en los medios de comunicación y que la oposición le aplauda, y se adelantó a decir algo que ni siquiera se trata de un acuerdo, que todavía no se ha platicado y que ha levantado distintas cuestiones entre varios consejeros. Ahora, lo que sí me llama la atención del INE es que no está haciendo ni siquiera las cosas que sí le corresponden y en donde debería estar, no las está haciendo bien. Acaba de decir el Tribunal Electoral que el acuerdo que votó el INE para que supuestamente no pudieran pasar o transmitir spots electorales en las horas más importantes de la televisión y del radio, estuvieran vetadas. Y el tribunal le dijo, a ver, INE, haz bien tu trabajo. Y sí, es que el INE está fallando en hacer su trabajo, ya sé que se acabó el tiempo, porque está muy ocupado escuchando qué está diciendo el presidente y a ver qué le puede rebatir el presidente y para discutir con el presidente. De hecho, sí, ya se acabó el tiempo, ya me está diciendo la producción que ya nos pasamos de tiempo. Hoy tenemos un programa inusualmente corto por los tiempos justamente de cortes, así que hacemos una pausa y regresamos. Vamos a seguir discutiendo este tema del INE y de las conferencias mañaneras a lo largo, seguramente de toda la primavera. Así que vamos a una pausa y regresamos. Ayer fueron asesinadas al menos 13 personas en Guanajuato. Según cifras oficiales, la violencia en esa entidad no desciende. Y el presidente dice que esto se debe al abandono de las autoridades y la desintegración familiar, entre otros temas. ¿Qué opinan en la mesa? ¿Cómo revertir el tema de la violencia en Guanajuato? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer hablamos aquí de la violencia en Guanajuato. En las primeras 2 semanas del año se han registrado más de 100 muertes violentas, masacres, enfrentamientos armados y hasta el asesinato a plena luz de un diputado local. Solamente ayer se registraron 13 homicidios, según cifras oficiales. El año pasado, en el 2020, esta entidad encabezó las estadísticas de violencia y homicidio doloso. El gobernador de la entidad, el panista Diego Sinue Rodríguez, dijo que no bajará la guardia y que una de las mejores maneras de recuperar la paz y la armonía social es fortaleciendo con equipo y capacitación a policías municipales. Así que presumió la entrega de equipamiento por 147 millones de pesos. Pero poco ha hablado de las víctimas de la violencia. Guanajuato ocupa el segundo lugar en México con reporte de personas desaparecidas o no localizadas. En octubre del año pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda localizó una fosa común con al menos 62 cuerpos. 3 días después, la Fiscalía de Guanajuato reportó otra fosa. Esta mañana el presidente dijo que durante mucho tiempo se abandonó a los jóvenes de Guanajuato y que se permitió una convivencia entre autoridades y miembros de la delincuencia. El presidente prometió que su gobierno hará un trabajo más a fondo para que la delincuencia no enganche a los jóvenes. Volvió a hablar de la desintegración familiar y dijo que los jóvenes que han perdido la vida en los enfrentamientos armados y aparecido en fosas comunes carecieron de tutela porque las autoridades previas no los atendieron. Vamos a ver qué opina la mesa. A ver, empiezo contigo, Ana. Un tema del que ya hemos hablado en varias ocasiones, la violencia que azota a uno de los estados gobernados por Acción Nacional. ¿Cómo darle la vuelta a esto? ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente también en la mañana de la desintegración familiar? A ver, primero señalar que el presidente ya tiene a Guanajuato entre ceja y ceja porque fue el único estado donde no ganó. O sea, el único estado donde Ricardo Anaya se llevó todo fue Guanajuato. Y hemos observado una descomposición de la relación entre el gobernador y el presidente que viene derivándose de meses. Es decir, no le estoy quitando importancia a este tema, pero sí estoy poniendo el punto sobre la I respecto a que el presidente sí tiene ya como una visión, algo malo que ve en el país, luego saco a Guanajuato como ejemplo.
Ayer tuvimos en el PAN de la Ciudad de México justamente una reunión por Zoom con el gobernador que nos decía, sí, las cosas están desbordando en Guanajuato, yo no lo niego, al contrario, le estoy invirtiendo muchísimos millones de dinero estatal a poder revertir esta situación. El tema de la descomposición social es innegable, pero también lo es que esto se desató. Las cifras que hoy observamos en Guanajuato se desataron desde el que el presidente sacó lo de la guerra contra el huachicol, una guerra que no se ha visto solucionada, justamente como nos señala Alejandro Hope en una brillante columna en el Universal, porque el motivo de la lucha en Guanajuato no ha sido luchar contra la violencia, ni evitar muertes, ni siquiera confrontar directamente al narco como lo hizo el expresidente Felipe Calderón, sino simple y sencillamente estarle poniendo curitas al tema del huachicol. Y hoy díganos, ¿cuál ha sido el resultado de la campaña emprendida contra este delito por el gobierno federal? En Guanajuato estamos observando muchísimas muertes, sí, pero también estamos observando que el gobierno federal no está apoyando como debería. Ayer el gobernador nos dijo, no lo voy a ocultar, sí es una situación muy compleja, pero a mí como guanajuatense, eso nos dijo el gobernador, nadie me cuenta lo que es venir de un barrio pobre, de una situación difícil, y pues vamos a seguir poniendo todo el empeño estatal que se pueda. Las cosas están mal, pero el gobernador está poniendo todo lo que está en sus manos para combatirlo sin la ayuda suficiente del gobierno federal, con un presidente que busca destruirlo. ¿Cómo lo ves, Veloz, el tema de la violencia? Regresamos a hablar del tema de la violencia en Guanajuato. Sí, me da mucha tristeza que el Partido Acción Nacional no tenga las ganas de aceptar que Guanajuato está pasando por un momento muy complicado, que una jornada de 25 muertos en 36 horas no es cualquier cosa, que no es, estamos pasando por rachas difíciles, pero es culpa del presidente porque habla de nosotros. Creo que justo la campaña que emprendió en su momento el gobernador de Guanajuato en contra del estado de Veracruz, diciendo que el estado de Veracruz estaba muy peligroso, yo sí los vi muy preocupados por lo que estaba pasando en cuestión de inseguridad, y compartimos en ese momento que Veracruz estaba pasando por un mal momento. Yo no esperaría menos del Partido Acción Nacional, y me preocupa que si esto es lo que está haciendo y que si estaba el gobernador listo para tener un Zoom y no estaba en realidad tratando de resolver el problema, pues creo que sí está en grandes problemas el estado de Guanajuato, que tiene un entramado de corrupción que llega hasta el fiscal, que llega hasta varios diputados y diputadas del Congreso local, a quien se les ha señalado por ser copartícipes de grupos delictivos, por estar de tapaderas de muchas personas que deberían estar hoy enfrentando a la justicia, y que eso hace un ambiente propicio en Guanajuato, porque esto no es de ahorita, esto no es que esté el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de un problema del que le preguntaron en la mañanera, esto tiene muchos años. Lo que pasa es que no hablábamos de Guanajuato porque se habían dedicado a tapar lo que estaba pasando ahí. Y nada más quisiera recordar que sí, que la lucha del huachicol ha dejado hasta ahora 72 millones de pesos ahorrados, que era lo que se robaban. Yo no comparto que esto sea el único problema, creo que es un problema, pero no el único problema de Guanajuato. El gran problema de Guanajuato es que el gobernador no está combatiendo la inseguridad porque está cuidando a sus secuaces corruptos, y entonces como no quiere que se les investigue, no está dejando que entre absolutamente nadie. Evidentemente hay una estrategia que rebasa Morena, PAN, PRI o lo que sea. Hay una estrategia que necesitan los ciudadanos saber, que tiene que ser una estrategia integral de coadyuvancia del gobierno federal con el gobierno local, y que si el gobierno local quiere seguir hablando de que el presidente no le cae bien, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. Recordemos, y nada más me gustaría cerrar con esto, que ha sido el gobernador de Guanajuato quien se ha resistido a participar en las mesas de seguridad una y otra vez, quien dijo, a mí en mi estado no me manda nadie, yo puedo solo. Y creo que ese es a lo que se está enfrentando hoy, y quien termina pagando es la ciudadanía, y todo por hacer de Guanajuato un estado que está constantemente en periodo electoral, porque es el estado en el que más votaron por Ricardo Anaya, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves, Jorge? Y te pido también que te refieras al tema de la desintegración familiar a la que se refirió el presidente. Tú sabes de procesos de justicia transicional también, y pues evidentemente lo que estamos viendo en México es una falta precisamente de estos procesos bien aplicados, bien hechos, y que, como dicen o como menciona la literatura, o por lo menos cierta literatura, poder volver a tener un tejido social, ¿no? Como dicen algunos. ¿Cómo lo ves? Sí, me rehúso a caer en esta discusión de tirarse la bola entre si es el PAN y el PRI, Morena, etcétera, porque creo que al final del día es el Estado, ¿no? Hay demasiada deuda frente a las víctimas, y hay muy poco Estado en cuanto al liderazgo del jefe de Estado empezando, pero también del gobernador.
y creo que en varios ejercicios, en varias discusiones en este foro lo he mencionado, ¿no? A mí de alguna manera el diagnóstico del presidente en cuanto al peso que tienen los componentes sociales o la falta de oportunidades en la violencia me parece adecuado. Pobre en algunas cuestiones, pero me parece adecuado, parte de premisas adecuadas, y no seré yo quien se desgarre las vestiduras para decir que esto no es cierto, ¿no? Me parece que sí fue sacado de contexto en lo que mencionaba hoy, tuve la oportunidad de ver el video de forma completa, creo que es una aclaración, pues, que tampoco está produciendo ciencia sobre la violencia, ¿no? Y me voy un poco a eso. Al final del día, lo que falta es un Estado valiente de gobernantes que se atreva a discutir qué diablos está pasando en este país, ¿no? Y si seguimos con narrativas, y yo me voy a centrar en eso, si seguimos en narrativas de buenos contra malos, sicarios, narco, ese concepto abstracto que nadie entiende, pues vamos a seguir contando los muertos porque no hay una misión decidida de hacer rendición de cuentas, ¿no? De realmente llevar a las personas responsables a la justicia, digamos, de diversas atrocidades. La detención del Marro puede haber tenido un gran impacto en los homicidios que hoy estamos presenciando, y es justamente porque estamos siguiendo una estrategia no idéntica, pero muy parecida, en otros casos más agravada, por parte del gobierno federal. Yo me quedo, y para no caer en estos juegos políticos, en la chamba que están haciendo los colectivos de personas desaparecidas. JTMX trabajan con algunos temas en Guanajuato, entonces me ha tocado presenciar la chambota que están haciendo los colectivos ante la falta de Estado, y nuevas organizaciones produciendo narrativas. Ahí está Noria, ahí está México Unido contra la Delincuencia, ahí está Ideas, ahí está la COMI, ahí está el propio JTMX, que estamos tratando de hacer algo mucho más complejo que el típico buenos o malos o se matan entre ellos, porque de verdad este país ya no aguanta. Así es. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Qué tema es el que nos hace falta para poder empezarle a dar la vuelta a los temas de la violencia y de los homicidios? En efecto, el presidente lo ha reconocido y ha dicho que es uno de los faltantes de las promesas que hizo en la campaña, el reducir la violencia en México, y evidentemente pues Guanajuato es el ejemplo de que no está ocurriendo. Sí, dejar la politiquería. Yo coincido mucho con Jorge. Hay temas que deben de rebasar las franjas partidistas y que tenemos que cerrar filas. Uno es el combate a la pandemia, otro, y que es permanente, es el combate a la inseguridad. Porque yo podría irme con la narrativa, con el discurso de que Guanajuato lleva 3 décadas ininterrumpidas, gobernado por el Partido de Acción Nacional, lo cual es un hecho, es evidencia. También me podría decir que parte de esta violencia se debe a la emergencia de un grupo del crimen organizado local, el Cártel Santa Rosa de Lima, que creció con la aquiescencia y la impunidad de las autoridades, ¿no? Fue a raíz del robo del huachicol, de las tuberías de Pemex, como emergió este grupo, que hoy se está disputando el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y eso en buena medida explica el incremento de homicidios. Guanajuato por sí solo representa el 20% de los homicidios, alrededor del 20% de los homicidios diarios en el país. La situación es verdaderamente preocupante. Pero ahí seguiríamos ahondando y podríamos seguir revisando el pasado, pero más bien hay que ver qué sí podemos hacer de cara al futuro. Y creo que una de las alternativas más importantes es la coordinación. Durante mucho tiempo el gobernador no estaba asistiendo a las gabinetes de seguridad, así como el presidente a nivel nacional tiene una junta con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación, el Gabinete de Seguridad. Eso se reproduce en los 32 estados. Y para el gobernador del estado con mayor tasa de homicidios no le parecía importante asistir. Afortunadamente ya ha mejorado la coordinación entre órdenes de gobierno, y eso explica en muy buena medida la captura del Marro, que era el líder del Cártel de Santa Rosa. Entonces creo que la primera es coordinación, pero también la segunda es hacer ver que hay un pendiente legislativo, que ya hubo un tercer o cuarto emplazamiento, prórroga de la Suprema Corte de Justicia. Esta violencia se debe en muy buena medida al trasiego de drogas, y hay una agenda legislativa pendiente que ya pasó en el Senado, y que es la legalización de la marihuana e ir transitando de un régimen prohibicionista a uno basado en derechos humanos. Bien. Ana, después de haber escuchado estas intervenciones, ¿cómo ves el tema? No te oigo. Ahí estás. ¿Ahí? Sí. Señalar que es mentira que el gobierno estatal no esté haciendo nada. O sea, el gobierno de Diego Sinúe lleva una inversión de 140
146 millones de pesos en fuerzas de seguridad, seguridad pública, sistema penitenciario y de protección civil estatal. Es decir, nuestro gobernador sabe a qué se está enfrentando. La última acción, que fue el año pasado, logró comprar con recursos estatales 74 unidades, es decir, patrullas para los policías, para la capacidad operativa de vigilancia y patrullaje. Es uno de los pocos gobernadores que a nivel nacional le dobló el sueldo a los policías. Uno de los grandes argumentos es que las fuerzas policíacas se van con los narcotraficantes o los malos como tal, porque ganan muy poquito. De ganar 14,000, en Guanajuato un policía gana 24,000 pesos, lo que aquí un judo en una alcaldía. Y Guanajuato también ahora aumentó el número de policías, tal como por ejemplo aquí en Benito Juárez lo han hecho. En los esfuerzos estatales se están haciendo en fortalecer el tema de seguridad. Lo que nos decían, por ejemplo, lo que el presidente señaló de cómo de los jóvenes y del abandono. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, a Alejandro, que sé que está metido en ese tema, o a mis compañeros de la Cuarta Transformación, si el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha logrado disminuir los índices delictivos a nivel nacional. Si la respuesta es que sí, entonces el argumento de la mañanera es cierto, pero dado que los índices de delincuencia a nivel nacional, aún con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, siguen a la alza, lo que escuchamos en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador es mentira. Bien. ¿Quién quiere responderle? Abel, adelante. Es que sí han reducido, no la tasa de homicidios, pero sí otros delitos de menor impacto como la extorsión, el robo en transporte público, el robo en casa-habitación, el robo en habitación, delitos de menor impacto. El tema es ya los jóvenes o no jóvenes, las personas que ya están en los circuitos o en las redes del crimen organizado. Ese tema quizás ya a ese nivel quizás no sea la política social la vía, pero para otros casos de menor impacto, la verdad es que sí estamos viendo que la evidencia, que sí hay una disminución y que se la podemos atribuir en buena medida a una política social redistributiva y que abre oportunidades que antes un gobierno les había dado la espalda a los jóvenes. Y bueno, y también a final de cuentas creo que esto lo vamos a poder medir más hacia el mediano y largo plazo, ¿no? Apenas realmente el programa llevará 1 año y medio, 1 año tal vez funcionando bien o regular. Ya habrá que ver hacia el final del sexenio realmente la buena instrumentación de y los resultados a 6 años, ¿no? Digamos que no es tan pronto como se pueden ver y eso cualquier cientista social lo sabe. Pero bueno, hacemos una pausa rapidísima, regresamos para el último bloque de la noche. Nunca había sucedido en Estados Unidos, quizás tampoco en otros países. Donald Trump, aún al frente de la presidencia, aún al frente en la Casa Blanca, enfrenta un segundo proceso de destitución. Ayer, la Cámara de Representantes aprobó este proceso con el apoyo de 10 legisladores de su propio partido, del Republicano. ¿Qué sigue para el presidente Trump? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de vuelta para el último bloque y el más corto de la noche. Donald Trump pasará a la historia por muchas cosas. Fue un precandidato tan irreal que el establishment no lo tomó nunca en serio, sino hasta que prácticamente se robó la candidatura del Partido Republicano. Expresentador de televisión, quien se confrontó abiertamente con el presidente Barack Obama en su momento durante 8 años. Trump llegó a la presidencia con la sombra de un supuesto apoyo ruso y con grandes promesas de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Make America Great Again. Sobre la base de políticas anti-inmigrantes, pero ese no es el legado que destacará en los años por venir. El legado de Trump será recordado como el único mandatario que hasta ahora ha sido sometido a 2 procesos de destitución, a 2 impeachments, 2 juicios políticos. El segundo, el más reciente, el de ahora, por incitación a la insurrección y la violencia. Veamos el contexto. Con 232 votos, la Cámara de Representantes aprobó someter a Donald Trump a un nuevo proceso de destitución. De los 207 representantes republicanos, 10 apoyaron esta iniciativa, aunque se prevé que la votación en el Senado se realice hasta abril. Tras los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden, el proceso buscaría impedir que en el futuro Trump sea electo para cualquier otro cargo público. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que durante prácticamente toda la administración Trump
respaldó al mandatario, no descartó apoyar una eventual condena. Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta 2 impeachment o procesos de destitución. A fines de 2019, la Cámara de Representantes acusó a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso por haber presionado a las autoridades de Ucrania a investigar a Joe Biden y a su hijo, pero el Senado de mayoría republicana absolvió al mandatario. Hoy, Trump es acusado de incitación a la insurrección. Antes de que sus seguidores entraran violentamente al Capitolio, Trump los alentó. Ahora el FBI investiga si estos hechos fueron planeados con antelación y si el caos generado siguió un plan en lugar de haber sido toma fuera de control, como se pensaba originalmente. Ayer Trump llamó a sus seguidores a respetar la ley y condenó las acciones violentas, aunque no mencionó el impeachment. Un día antes, desde Texas, dijo que este proceso era la mayor caza de brujas de la historia y que dividiría al país. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche, y es un tema que le hemos estado dando seguimiento a lo largo de toda la semana por la importancia que implica el fin de la presidencia de Donald Trump. Hoy estamos prácticamente a 6 días de que se vaya a la Casa Blanca, un presidente que llega en efecto históricamente a un segundo juicio de destitución. ¿Cómo lo ves? Ahora empiezo contigo, Veloz. A ti te interesa también mucho la política binacional, como persona binacional también que eres. ¿Cómo ves el tema? ¿Se va Trump? ¿Se queda? ¿Logrará el Senado enjuiciarlo? ¿Y lo hará mientras se está inaugurando a Biden? A ver, yo lo observé con calma y muy sorprendida porque esperaba en este proceso que más republicanos estuvieran pues del lado de llevar al presidente a un proceso político que además también implica y que hoy ya está sobre la mesa, no solamente el proceso político, sino también proceder como delito que haya llamado a la insurrección y entonces dejarlo vetado de que para que nunca pueda tener un puesto federal y para que no pueda volver a tener algún liderazgo importante dentro del Partido Republicano y dentro de ningún lado. Y creo que eso también llamó la atención de muchos republicanos. Por primera vez en la historia, 10 personas del propio partido del presidente estuvieron de acuerdo en el juicio político. ¿Pudieron haber sido más? Yo creo que sí, y fue una gran sorpresa para muchas personas, pero también creo que todavía está sobre la mesa la posibilidad de que voten los incondicionales del presidente a favor, y eso es lo que llama más la atención. Mitch McConnell, por ejemplo, dijo que estaba viendo qué pasaba porque tiene que observar en estos días si es el presidente quien está alentando los ánimos. En ese sentido parece que esta beta que le hizo Twitter le hizo un favor, porque si el presidente siguiera tuiteando y siguiera diciendo varias cosas para animar a la gente a tomar las armas, o tomar oficinas, o tomar lo que sea, esto implicaría que más republicanos estuvieran a favor de este juicio. A mí me parece interesante que sea el segundo juicio político del presidente, que esté la posibilidad de que se pueda ir con esta marca, y además de que ya están en miras los demócratas de qué es lo que va a pasar saliendo de esto, porque yo creo que más allá de la discusión del juicio político le quedan muy pocos días al presidente, tiene hasta el 21 de enero para irse. Después de eso va a ser un presidente que no va a tener la protección de absolutamente nada, va a estar en el desamparo total, él y su abogado personal y quien se haya quedado con él hasta el final, y creo que ahí es donde vamos a ver a los demócratas más duros, donde vamos a ver a los demócratas y las demócratas más empoderadas, y ahí es donde van a decidir cuáles van a ser las sanciones para el presidente. Creo que hasta ahora los ánimos han sido calmados, pero quien va a pagar las consecuencias de esto es definitivamente el Partido Republicano, porque el Partido Republicano hoy lo está observando el país y está viendo cómo se están comportando y quiénes van a ser los incondicionales, quienes se queden hasta el final, y estoy segura de que quienes se quedan hasta el final no van a poder repetir ningún cargo ni tener la importancia que han tenido, porque creo que los demócratas se les van a ir con todo y es el tenor y es el sentir, no solo dentro del Congreso, sino por fuera, en la opinión pública, y a mí es lo que creo que tendría que llamar la atención. ¿Qué va a pasar con Trump una vez que salga de la Casa Blanca? Uno de los motivos por los cuales Nancy Pelosi está insistiendo en que se le haga un juicio político es precisamente para tratar de invalidar una segunda candidatura de Trump a la presidencia en el 2024. Estaría impedido. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Eso sí sería censura o no sería censura de un derecho político de una persona que quisiera competir por un cargo? ¿Cuáles son las implicaciones de los Estados Unidos y por qué importa para México? Yo no sé qué opinan mis compañeras, pero no creo que sea un caso fácil. Y no creo que sea un caso fácil por el simple hecho de lo que está de por medio, no tanto por Trump, sino lo que representa Trump.
justamente los procesos de justicia transicional, y nunca pensé que en mi vida estaría hablando de un proceso de justicia transicional para Estados Unidos, pero eso es básicamente lo que está pasando. Justamente hablan de que no hay reconciliación posible si no hay rendición de cuentas, justicia y verdad antes, ¿no? Algunos posicionamientos de algunos senadores republicanos justamente han señalado eso, que cómo se atrevían los demócratas a poner otra vez en división, en dos polos opuestos, en dos bandos a los norteamericanos, porque al final del día lo que se necesitaba era reconciliación. Pero ese es justamente el tema, ¿no? Si no se hace nada, pues simplemente se mandará el mensaje de que estas conductas pueden ser permitidas, pero si se hace algo puede parecer justamente una cacería de brujas y puede generar que el sector que apoya a Trump se marginalice más y ahora sí decida salirse del juego y de básicamente, pues sí, de las reglas democráticas y polarizarse mucho más, y Trump, yo creo, podría abanderar ese movimiento. A mí lo que me preocupa un poco es lo que está detrás, ¿no? ¿Es meramente el afán de crear rendición de cuentas o es también el afán de que esta persona no pueda llegar a 2024, básicamente un desafuero región 1, ¿no? En el tema mexicano, creo que hay muchas implicaciones de por medio. Yo celebro que Joe Biden llegue a la presidencia. Hoy nominó a Samantha Power con muchas cuestiones que se le pueden reclamar, pero creo que es una buena postulación a USAID. Insisto, creo que Estados Unidos tendrá que vivir de lo que ha predicado. Ha impuesto muchísimos modelos de justicia en el sur global y justamente las democracias se prueban de que están hechas en los momentos más difíciles. Hoy creo que es un momento de fuego para Estados Unidos. Mi postura personal es que el señor sí debe ser enjuiciado, pero mi pregunta central es cómo se va a socializar y cómo se va a comunicar este proceso de justicia justamente para traer nuevamente a la discusión democrática a quienes no se sienten representados en el sistema norteamericano. Claro. Ana, ¿cómo lo ves tú con elecciones para México, si es que ves alguna, el futuro inmediato del presidente Trump? Es muy triste. O sea, yo genuinamente creo que es muy triste que Trump, como en no reconocer los resultados, que ya también lo hemos visto en la historia nacional mexicana, pues borre cualquier cosa positiva que pudiéramos decir de lo que logró, más allá de que nos gustara su estilo, de que compartiéramos sus opiniones de los mexicanos o mexicanas. Creo que pues Trump, lamentablemente, un personaje tan comprometido con su lugar en la historia, que les digo, siempre me tengo eco de algo que escucho todos los días, pues ahora acaba en esto. También entiendo la necesidad del juicio político, también se me hace, creo que fundamental que este señor nunca vuelva a tener un cargo en su país, pero ahora lo que me preocupa es la violencia que puede generar si se logra el tema del juicio político contra Trump, porque muchos de sus seguidores, te estaba escuchando en la mañana, el FBI está diciendo que han estado detectando mensajes que si se logra, pues van a atacar en la elección, cuando le tome protesta a Biden. Yo espero que no, espero que nuestro país vecino encuentre la paz, que logren tener esta transición pues democrática, civilizada, que Estados Unidos siempre había tenido. Y pues nada, esperar que genuinamente todos aquellos que llaman a la violencia pues tengan un castigo, porque pues esto no se puede volver a repetir. Bien. Y pues nada más decirle al presidente López Obrador que Trump no es el hombre bueno, misericordioso que él insiste en estar defendiendo. Bien. Finalmente, Alejandro, y te pido 1 minuto y medio porque nos tenemos que ir. Bueno, que hay impeachment porque Pence rechazó invocar la enmienda 25 que podría haber destituido a Donald Trump por incapacidad. Esto que hemos visto mucho en series de Jack Bauer y de creo que es muy infrecuente en la realidad. Yo creo que legitima el impeachment el hecho de que sea una decisión bipartidista, que hay 10 republicanos que apoyaron. No dará tiempo de hacerlo en funciones posiblemente porque el Senado comienza a sesionar un día antes de que Biden tome protesta y Trump deje el cargo, pero el efecto más importante es que sí podrían inhabilitarlo por mayoría simple en el Senado a volver a competir en una elección presidencial, lo cual enviaría un mensaje de que no se puede meter con los valores básicos, los recintos, los espacios de la democracia, no se puede incitar a ese tipo de violencia, pero también hay que recordar que por Donald Trump votaron en esta ocasión 74 millones de norteamericanos, una decisión sumamente compleja en un país desgarrado y confrontado. Así es, pues es un tema que evidentemente también iremos dándole seguimiento a lo largo de este año seguramente, porque no se termina Trump sin redes, más bien Trump no se acaba sin tener redes sociales, Trump no se acaba tampoco el próximo 20 de enero, va a haber Trump para rato y seguramente encontrará una forma de reinventarse y de regresar a la política. Gracias, hacemos una pausa y después de esta nos despedimos de las y los panelistas y regresamos con la paparrucha de la noche, no te vayas.
Vamos ya con la paparrucha de esta noche. Los sistemas de mensajería como Telegram y Signal han recibido una avalancha de nuevos usuarios y usuarias esta semana. Seguro también tú te pasaste alguna de ellas. Esto tras hacerse viral que WhatsApp compartiría datos personales de sus usuarios con Facebook. Todo esto empezó el 4 de enero, cuando WhatsApp anunció una actualización a su política de privacidad que establece cambios relacionados con WhatsApp Business, una función con la que pequeñas y medianas empresas pueden ofrecer sus productos y comunicarse. Las empresas que tienen una cuenta en WhatsApp ahora podrán usar servicios de alojamiento en Facebook para administrar y para guardar los chats que tienen con sus clientes. También podrán ver la información que usuarios y usuarias aceptan compartirles y utilizarla de publicidad de Facebook. Pero esto solamente ocurre con chats de empresas. Escucha bien, no ocurrirá con los usuarios individuales de WhatsApp. El contenido de los mensajes que envías, sean individuales o a un grupo, va a seguir siendo y va a seguir estando encriptado, es decir, ni Facebook ni WhatsApp podrán ver lo que escribes o envías, ni tampoco escuchar tus llamadas. Ahora bien, recuerda que en 2014, eso sí, Facebook compró WhatsApp y desde el 2016 ambas redes comparten información sobre la actividad de sus usuarias y usuarios, por ejemplo, cuánto tiempo te la pasas pegado o pegada a WhatsApp o la marca de tu teléfono celular. Quienes usamos WhatsApp aceptamos estas condiciones desde el 2016. Sigue cuidándote y cuidando a los demás. Si vas a salir, utiliza cubrebocas, que está demostrado que sí ayuda a prevenir los contagios de COVID-19. Mantén siempre la sana distancia y si puedes todavía, por favor, quédate en casa. Cuídate mucho. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos queda mañana todavía la noche de viernes de Punto y Contrapunto. Gracias, Ana. Gracias, Jorge. Gracias, Estefanía. Y gracias, Alejandro, que no encuentra su cubrebocas, por eso le hace así. Pero bueno, un abrazo. Gracias a los cuatro. Nos vemos por acá la próxima semana. Buenas noches.